Buenos días a todos y a todas. Gracias nuevamente por hacerse presente en la conferencia de prensa que tenemos todos los lunes. Comienzo, como siempre, con la agenda pública del gobernador para esta semana. En principio, una actividad confirmada. Mañana martes, aquí en La Plata, la inauguración, bueno, vos vas a estar, Nico, de la sala de internación aguda del Hospital Dr. Alejandro Korn. Es una obra de remodelación que ha sido llevada en este hospital, que es el principal hospital neuropsiquiátrico público de la provincia de Buenos Aires y que es muy necesaria ante la proliferación de situaciones de urgencia que estamos teniendo en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires. Esa obra incluyó una intervención de 964 metros cuadrados para la refuncionalización de la sala de atención de crisis, mejoras en la guardia, área de ingreso, internación, comedor, remodelación de los accesos sanitarios, sala de profesionales, enfermería, cocina y salas de estar para pacientes. Es una inversión muy importante, una inversión de casi 4.000 millones de pesos. Eso es básicamente lo que tiene hasta ahora confirmado el gobernador como agenda pública de esta semana y otras actividades que faltan confirmar. Como en segundo lugar, ¿no? Como venimos haciendo todas estas últimas semanas, quiero hacer un breve repaso de algunos indicadores sociales, económicos, productivos a nivel nacional, porque la verdad que no estamos viendo algo que intenta sostener graciosamente el gobierno nacional, de que la economía está bien, que la macroeconomía está bien, que hay actividades que están creciendo y traccionando el empleo, los ingresos. Lamentablemente no está pasando. Recuerdo hace un tiempo que habían dicho que la economía argentina, luego de los primeros meses de ajuste, iba a tener un rebote en V, ¿no? Que iba a tener un comportamiento en V, una caída y una recuperación muy rápida. Eso no sucedió. Después se dijo que se había estancado en forma de L, una caída y un estancamiento. Y ahora el otro día estaba viendo algunos análisis que decían que hoy la economía argentina se comporta en forma de K, con las patitas, ¿no? Una cayó y hay una patita que sube y otra patita que baja, que son algunos sectores a los que le va bien y otros sectores a los que le va mal, y que según el gobierno nacional eso es lo normal en una economía de mercado, que haya algunos que le va bien, otros que le va mal. ¿Cuál es el problema? Que a los que le va bien, a los poquitos sectores que le va bien, esto lo venimos viendo todas las semanas, explican el 10% del trabajo que se genera en la Argentina, que son básicamente un grupito de sectores muy vinculados, a la timba financiera, lo que se llama intermediación financiera, y al extractivismo, ¿sí? A la producción hidrocarburífera y la producción minera. Obviamente también, dada la competitividad internacional que tiene el sector agropecuario, ha tenido buenos resultados todo este tiempo, sobre todo si se lo compara con el último año del gobierno pasado, que fue la peor sequía de la historia. Cuando uno hace la comparación desde ese momento hasta ahora, el sector agropecuario, la producción agropecuaria, acá tengo un experto, no me quiero profundizar porque seguramente Javier después hará alguna referencia a esto. Esos son los sectores que le van bien. 10% del empleo, más o menos, a nivel nacional. El 90% de los sectores, los sectores que generan el 90% les va mal, particularmente la producción, la industria y el comercio, que entre esos tres sectores solamente explican el 50% de la producción nacional y la generación de empleo. Así que lo que quiero hacer un poco, lo que venimos haciendo todas las semanas, es desmitificar un poco esta visión de que la Argentina le está yendo bien. Voy a comentar algunos indicadores de las últimas 3 semanas, que es desde la última vez que lo hicimos, para que veamos tanto que en producción, en ingresos, en empleo, en consumo, la cosa no viene bien, la economía real, lo que le pasa a las familias no viene bien, sino que básicamente todo lo contrario. La situación está cada vez peor. Repaso brevemente. Producción automotriz, caída del 18,3% en el primer semestre y caída del 1,9% en junio respecto del último mes, respecto de mayo. Las exportaciones de la cadena automotriz también retrocedieron un 2,1% en el primer semestre y el 1,7% interanual en junio respecto de junio del año pasado. Es decir, caída de la producción automotriz, de las exportaciones automotrices. Después, utilización de la capacidad instalada por la industria, ¿no? Que es un indicador... estoy pasando, creo. Ahí está, ahora sí.
Utilización de la capacidad instalada en la industria, que es un indicador que da cuenta de cuánto se está aprovechando, cuánto se está utilizando las máquinas, las fábricas que existen en la Argentina. Una nueva caída en mayo, una caída del 1,5% y del 0,5% de puntos porcentuales, interanual, con sectores que están realmente muy bajos en materia de utilización de las máquinas que existen, de la capacidad instalada en las fábricas. 38,7% en caucho y plástico. Ahí tenemos los casos que hemos visto todo este tiempo de FATE y otras empresas vinculadas a la cadena de los neumáticos y del sector caucho que han cerrado, que han visto caer su actividad. Textil, 42,2%. Después, venta de insumos para la construcción, que es de uno de los sectores, como decía hace un ratito, de los más castigados por esta política económica. Un 2% cayeron en junio los insumos para la construcción. Cuando se lo compara con junio del año pasado, también una caída respecto de junio del año pasado de 0,6%. Miren este dato que tiene como fuente el índice Construya y el INDEC. El 67,3% de las empresas de obra privada y el 60,2% de las empresas de obra pública, las constructoras, no prevén cambios en la actividad durante los próximos 3 meses. Es decir, que no va a haber un rebote, ni esperan un rebote, ni mucho menos. Después, también datos sobre actividad. En este caso, ventas minoristas en las pymes. Una nueva caída de 2,5% total en el primer semestre y en junio respecto a mayo del 1,3%. Ahí se ven los rubros con peor desempeño que también tienen que ver, o casualidad, con el sector de la construcción. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, caída del 3,1% interanual de junio. Ferretería, materiales eléctricos y la construcción, una caída del 2% interanual de junio. Después, el índice de actividad económica, el último, que es el dato real de cómo viene la actividad económica. El último muestra una caída del 0,5%, es decir, está cayendo la actividad económica argentina. En mayo, es el último dato, una caída del 0,5%, con sectores que han caído muy fuerte. Industria 5,6%, comercio 4,3%. Fíjense que siempre son los sectores que estamos señalando. Industria, comercio y construcción, los más castigados, pero al mismo tiempo los que mayor cantidad de empleo e ingresos generan en la Argentina. Y a los que le va bien, nuevamente, el agro 4,6%, energía y minería 15,7%. Estos son los que le va bien, la patita de la K que sube, digamos, y los que le va mal, una patita más gorda, porque son sectores mucho más importantes que caen. En el sector turístico, estamos en vacaciones de invierno. La verdad que todos los datos que tenemos de la última semana en la provincia de Buenos Aires son espantosos. Al comienzo de la temporada, solamente reservas del orden del 25% en Mar del Plata, que es uno de los principales destinos turísticos tanto de verano como de invierno en la provincia de Buenos Aires. Seguramente la semana que viene vamos a tener datos definitivos respecto de esta temporada de invierno, pero por lo que venimos viendo, lo que venimos hablando con los intendentes de los distritos turísticos de la provincia de Buenos Aires, las noticias que nos llegan no son para nada buenas, ¿no? Caída del consumo en general, de aquellos que se pueden tomar algunos días, una baja cantidad de reservas en los destinos turísticos, etc. Veamos algunos indicadores de ahora empleo y empresas. De acuerdo a Boomerang, una consultora que se dedica a cuestiones vinculadas con el empleo. 7 de cada 10 empresas realizaron despidos durante el primer semestre de este año para reducir costos, es el justificativo. Obviamente les cae la demanda, las empresas lo que hacen es despiden gente porque no pueden sostenerla ante la caída de las ventas. El 64% de los trabajadores no recibió aumentos, dicen estas empresas que fueron consultadas, no recibió aumentos salariales en lo que va del año, y el 35% de las empresas durante este año evalúa seguir reduciendo el personal. O sea que la perspectiva es malísima, no solo que la realidad es espantosa, sino que la perspectiva es malísima. Empresas cerradas desde que llegó Milei, entre noviembre de 2023 y abril de 2026, 28.262 empresas cerraron en la Argentina. Esto es, 30 empresas cierran por día en nuestro país, 30 empresas cierran por día. Cuando llegue la noche habrá otras 30 empresas que habrán cerrado en la Argentina. El sector más castigado, nuevamente, el comercio, con 7.567 empresas menos. Bueno, no hace falta ser un experto, ni entender la estadística, ni buscar un informe. Caminar por los centros comerciales
los barrios, del conurbano, etcétera, de La Plata, que yo lo recorro frecuentemente. Todos los días me encuentro con un local con las persianas cerradas, con el cartelito de venta, de la venta del fondo de comercio, etcétera. Seguimos también con indicadores vinculados a empleos y empresas. En este caso, el empleo privado formal, el último año, ¿no? Abril contra abril, último dato, esto es del CIPA, o datos oficiales del Gobierno Nacional. En el último año se redujeron 128.581 empleos formales privados. Nuevamente, la industria manufacturera, el comercio y la inmobiliaria, los sectores más golpeados en la Argentina, en particular en la provincia de Buenos Aires, se perdieron en el último año 40.492 empleos formales privados. Empleos formales privados. Ya lo dijimos acá. Muchas de estas personas que son despedidas, a algunas se les paga la indemnización que corresponde, lo que terminan haciendo es trabajando en plataformas, poniendo un pequeño localcito comercial, que tampoco tiene luego demasiada suerte, como hemos visto, respecto de cómo vienen cerrando también los comercios en la Argentina. En la construcción, otro de los sectores que señalamos como de los más perjudicados, cerca de 130.000 empleos perdidos, la estimación entre 100.000 y 130.000, de acuerdo con la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción, 130.000 empleos perdidos en la construcción desde que llegó Milei. El nivel de actividad del sector se mantiene un 25% por debajo de 2023, con la obra pública paralizada. Esta es una decisión política del presidente Milei, no llevar adelante obra pública. Nosotros hacemos lo contrario. En la medida que existen recursos en la provincia de Buenos Aires, se está sosteniendo la obra pública. Después, indicadores vinculados con los ingresos y los hogares. Esto de acuerdo con la consultora Centrix, una encuesta, 61% de los hogares en la Argentina no llega con sus ingresos al día 20. Ya no es que hace un esfuerzo para llegar a fin de mes, no llega al día 20. Solo alcanza a ahorrar el 13% de los encuestados y el 86,1% considera que su salario perdió contra la inflación en junio. ¿Cuál es el resultado de esto? El endeudamiento, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Ahí está el dato, 16,1%, la morosidad en créditos a personas. En mayo es el nivel más alto de la serie, 5,8 millones de personas registran deudas impagas, 1,3 millones de personas presentan atrasos simultáneos tanto en deudas con bancos como en entidades no financieras. ¿Qué es lo que pasa? La gente no llega a fin de mes, se endeuda y después no puede pagar la deuda. El otro día estaba leyendo una nota en un periódico a causa de esto, a causa de la altísima morosidad que están teniendo las familias, los aprietes y el hostigamiento que están teniendo por parte de algunas empresas inescrupulosas, el hostigamiento que están teniendo para poder cobrar esas deudas, que ya son incobrables, obviamente, que aquellos sectores que no pueden cobrar, aquellas empresas que no pueden cobrar, venden su cartera a estas empresas de recupero y muchas de esas empresas tienen algunas prácticas que no se llevan bien con la legalidad, ¿no? Y hostigan a la gente, la persiguen, la llaman los fines de semana, llaman amigos, llaman familiares, etc. La verdad que está haciendo una dislocación social lo que está generando Milei, más allá de los problemas económicos. Y otro dato, en este caso del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo, 90% de los nuevos ocupados consideran que necesitan más horas de trabajo para aumentar sus ingresos, en un mercado donde la informalidad laboral llega al 44,2%, y eso es en el conjunto de las provincias. Esto es la realidad de lo que pasa en Argentina, no lo que dice el presidente en la sociedad rural. Seguimos. Caída de los salarios reales, en el último mes. En mayo aumentaron 1,8% los salarios registrados, pero la inflación fue de 2,1%. Esto se viene repitiendo en los últimos meses, es la segunda pérdida real en los últimos 3 meses. El poder adquisitivo del salario mínimo se redujo 40% desde que llegó Milei. En junio, este es el dato, el salario mínimo cubrió apenas la mitad de la canasta básica alimentaria y una familia necesita más de 4 salarios mínimos para no ser pobre. Fíjense cómo aumentó la desigualdad a través de este indicador. El salario mínimo vital y móvil en 2023 era en 2016 era 37,2%,
del salario promedio registrado, hoy en día es el 16,6%, es decir, cayó muchísimo el salario mínimo con respecto del salario promedio. Esto se solucionaría muy fácil con un decreto del presidente elevando el salario mínimo vital y móvil para que aquellos trabajadores que ganen menos tengan una mejora en sus ingresos. Datos de consumo, que también obviamente están vinculados con los ingresos y la situación de las personas. Consumo de pan cayó 60%. Desde que llegó Milei. Consumo de pan, no estamos hablando de Rolls Royce, no estamos hablando de Rolex, estamos hablando de pan, un bien de la canasta básica. Cayó el 60%, se desplomaron 80% las ventas de facturas y productos de pastelería, las panaderías operan al 50% de su capacidad y cerraron más de 2.800 panaderías. En la Argentina, eso es una información de la Cámara de Industriales Panaderos de la Argentina, y fíjense otro bien típico de la canasta alimentaria argentina, la carne vacuna, un 11,5% de caída solamente en los primeros 6 meses de este año. Es el nivel más bajo en 30 años, creo que decían, Javo, que 30 años son los que tienen estadísticas oficiales, pero que si uno se analiza el pasado con otro tipo de estadísticas, dicen que es el nivel más bajo en 100 años en la Argentina del consumo de carnes, así que es realmente un problema y un cambio obviamente estructural que está teniendo el consumo de la población por la falta de ingresos. También caída de consumo en bares y restaurantes entre 30 y 40%, de acuerdo con la fuente, caídas en el ticket promedio, la menor afluencia de consumidores y turistas. Sector que uno mire, vinculado con el consumo popular, vinculado con los ingresos del grueso de la población, se ven las consecuencias nefastas de las políticas del gobierno Milei. Termino con estos indicadores también vinculados al consumo, ya lo veíamos anteriormente, 40% la caída de las ventas de autos nacionales, el mercado total patentó este año 295.000 unidades, 10% por debajo de 2025, pero claramente hay una sustitución de autos nacionales por autos importados en consonancia con la política de apertura importadora que lleva adelante el gobierno de Milei. Ventas en supermercados, también una caída del 2,8% en los primeros 5 meses de este año. El 45% de las compras se hace con tarjeta de crédito. Esto tiene que ver con lo que comentábamos antes. La gente no llega a fin de mes, termina comprando con la tarjeta, después no puede pagar la tarjeta, se termina endeudando con fuentes no formales y después tiene los problemas de estos aprietes, hostigamientos, violencia en los barrios, etcétera, etcétera. Por último, caída en la confianza de los consumidores, un índice típico de la Universidad de Itela, 12,3%, caída interanual en julio y 4,8% respecto al mes anterior. Y de nuevo, las expectativas futuras retrocedieron 7,2% y el subíndice de situación macroeconómica cayó 8,5%. Es decir, la economía real, no lo que cuenta Milei, las mentiras y los cuentos que hace Milei en la sociedad rural, la economía real, todo para atrás. Consumo, producción, actividad, ingresos de la población, etcétera, etcétera. Esta es la realidad de lo que está pasando en Argentina, no esas mentiras que nos quieren instalar desde el gobierno nacional. En tercer lugar, un asunto que a mí me resulta particularmente trágico, y que tiene que ver con algo que pasó la semana pasada, que fue un aumento de las tarifas a los productos de importación por parte del presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Usted llevó adelante una suba de tarifas de entre un 10 y un 12,5% a 60 países del mundo. Ustedes me dirán, seguro que Argentina no, porque Milei es el mejor alumno de Trump, es el mejor amigo, ¿no? Ya sabemos. Un aliado de Trump, entonces seguramente ese aumento de las tarifas que perjudica a nuestras exportaciones no debe haber sido para la Argentina, ¿no? Uno no castiga a aquellos a sus aliados, ¿no? Bueno, lamentablemente no. Argentina también fue perjudicado con un aumento del 10% en las tarifas para la importación de productos provenientes de la Argentina hacia los Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los principales mercados comerciales que tiene obviamente la Argentina. Este aumento que llevó adelante Trump es a partir del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974 y la excusa que pone Trump es que son países que no toman medidas contra el trabajo forzoso, ¿no? Y bajo esta excusa le aumentó los aranceles a 60 países del mundo. Lo grave es que desde el 12 de marzo, que la Oficina
del representante comercial de los Estados Unidos, estaba llevando adelante esta investigación, supuestamente de que Argentina, como no combate el trabajo forzoso que se hace en otros países, le aplica aranceles a la Argentina. Entiendan cómo es la lógica. Como Argentina no le pone aranceles a la importación, no le aumenta los aranceles o dificulta el comercio con países que no estarían respetando el trabajo forzoso, como Argentina no toma medidas, Estados Unidos sanciona a Argentina. Fíjense, ya no es que es un problema bilateral. Como Argentina no lo hace, Estados Unidos sanciona a Argentina y a otros 59 países. Esto nunca se había visto en el sistema multilateral de comercio. ¿Por qué lo hace Trump? Porque ya el año pasado había hecho un aumento de los aranceles que la Corte Suprema de su país le dijo que no podía hacerlo. Entonces buscó una excusa, que es sancionar a aquellos países que no sancionan a su vez a otros países que no respetan los estándares sobre trabajo forzoso, para aumentar los aranceles. Uno tendría a pensar que eso no iba a impactar en la Argentina porque es un socio, un aliado, etcétera, de Estados Unidos, pero lamentablemente sucedió. Cosa que demuestra algo muy simple y muy sencillo y que lo estamos viendo permanentemente en el comportamiento de los Estados Unidos en general y de Trump en particular. Trump respeta a aquellos presidentes que se le plantan, o por lo menos que defienden a sus países. Si el presidente argentino ni siquiera es capaz de defender los intereses nacionales, entonces Trump te pasa por arriba. Y miren que hizo cosas Milei, Miren que hizo cosas a favor de los Estados Unidos Milei. Yo tengo acá una breve lista de cosas que hizo Milei a pedido o a favor de los intereses no de la Argentina, no del interés nacional, sino del interés de los Estados Unidos. Leo brevemente, algunas de las cosas que estuve repasando este fin de semana. 17 viajes del presidente Milei a los Estados Unidos en los últimos 3 años. Muchos de esos viajes ni siquiera tenían una agenda oficial, ni una agenda de gestión. La firma con Estados Unidos del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, que obviamente profundamente perjudicial para nuestro país, lo comentamos en esta tribuna, en tanto hacía muchísimas concesiones a los Estados Unidos y no ganaba básicamente nada respecto de los Estados Unidos. El alineamiento con los Estados Unidos en votaciones en la ONU, en donde Argentina había tenido históricamente posiciones contrarias a los Estados Unidos y que tenían que ver con asuntos muy sensibles. Por ejemplo, la admisión de Palestina como miembro pleno de la ONU. Argentina siempre votaba a favor a partir de Milei y por pedido de Estados Unidos y por su alineamiento automático con los Estados Unidos empezó a votar en contra. Votó en contra del levantamiento del embargo económico de Estados Unidos contra Cuba, votó en contra, entre otras cosas, de la trata transatlántica de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos como crimen contra la humanidad. Varias votaciones, pero siempre en la Organización de Naciones Unidas, Argentina cambió su posición su posición histórica a pedido de los Estados Unidos. Bueno, Nico, esto también vos lo dijiste acá, la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud, siguiendo lo que hacía y probablemente a pedido también de los Estados Unidos, la decisión de no ingresar al grupo de los BRICS, de los países BRICS, la participación de Milei en la sesión inaugural del Board of Peace que impulsa Donald Trump, el apoyo explícito de la Argentina a la ofensiva militar de los Estados Unidos en Medio Oriente, que es un conflicto que nada tiene que ver con nuestros intereses nacionales, el pedido de Argentina de ingresar a la OTAN como socio global que ha hecho Argentina. Recuerden que la OTAN es la Alianza de Defensa del Atlántico Norte, en donde, entre otros países, participa Reino Unido, que es un país que tiene una colonia, tiene una situación colonial en Argentina, y Argentina, cuando pidió ese ingreso a la OTAN, ni siquiera hizo ningún tipo de reserva respecto de la cuestión Malvinas. El ingreso de Argentina a las Fuerzas Marítimas Combinadas, una fuerza naval multinacional comandada ¿por quién? Por Estados Unidos. La participación argentina en el Escudo de las Américas, eso lo llevó a Argentina a incorporarse a la agenda hemisférica de defensa y seguridad que promueven los Estados Unidos. La autorización por DNU del ingreso de tropas estadounidenses para 2 ejercicios militares que se hicieron en Argentina, el ejercicio Daga Atlántica y el ejercicio PASEX, lo que habilitó maniobras militares en el territorio nacional sin permiso del Congreso, que es lo que corresponde de acuerdo con la ley 25.880, la compra de 24 aviones F-16 de origen estadounidense que fueron transferidos por Dinamarca con la autorización de los Estados Unidos, la compra de vehículos blindados Stryker 8x8, también de origen estadounidense, la firma de convenios de seguridad entre el Ministerio de Seguridad, la CIDE y el FBI, 2
convenios que se firmaron para el intercambio de inteligencia, para reorganizar la Policía Federal, etc. La firma también con Estados Unidos de un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, otro en el mismo sentido, una firma con Estados Unidos del instrumento marco para el fortalecimiento del suministro en minería y procesamiento de minerales críticos. También en ese mismo sentido, la adhesión de Argentina a Pax Sílica, una iniciativa también promovida por Estados Unidos para asegurar su acceso estratégico a minerales críticos, infraestructura digital y cadenas tecnológicas. El viaje de Milei a Tierra del Fuego para visitar la base naval conjunta, ¿junto con quién? Con Laura Richardson, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. La visita de Milei a dos portaaviones estadounidenses, el USS George Washington y el USS Nimitz, cosa que fue una clara señal de apoyo de la Argentina a la presencia de Estados Unidos en el Atlántico Sur. También en ese sentido, la participación de Argentina en el programa de protección de bienes comunes globales, también una iniciativa de los Estados Unidos, que incorporó el Atlántico Sur dentro del concepto de bienes comunes globales, cosa que va en contra de nuestra soberanía marítima. No es el Atlántico Sur, la parte argentina, por lo menos no es un bien común global, es un bien argentino. Forma parte de la soberanía argentina. Bueno, esta listita nomás, de entre tantas agachadas, por decir así, tuvo el presidente Milei con los Estados Unidos, que ni siquiera le valieron como para que lo exima del aumento de los aranceles. Yo me permito, muy respetuosamente, ¿no?, sugerirle al presidente una enseñanza que la hizo pública Mirta Legrand, que dice que como te ven, te tratan, ¿no? ¿Eso lo escucharon? Bueno, si te ven como un felpudo, te tratan como felpudo. Es así, es así. Así que lamentablemente esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. A pesar de todas las concesiones, de ese alineamiento automático que hace Milei con los Estados Unidos, de la entrega de nuestros recursos naturales, de nuestra soberanía nacional, cuando Estados Unidos toma una medida, ni siquiera considera a la Argentina como un país aliado. Y postdata, sobre el tema internacional, ya lo hizo público el gobernador, lamentablemente vemos con mucha vergüenza realmente las declaraciones que hizo el presidente Milei en ocasión de una visita ni siquiera de Estado, ni siquiera oficial, que se hizo con recursos públicos, una visita que el presidente Milei hizo con recursos públicos, con la tuya, dicen ahí los periodistas, ¿no? Con la tuya, con la de ustedes, con la nuestra, una visita que hizo el presidente Milei a Brasil, apoyar a un candidato, rompiendo con una tradición que llevan adelante los países, una tradición diplomática que es la no injerencia en los asuntos públicos electorales, mucho menos de otros países, para dar apoyo, repito, a un candidato en Brasil y que en esa ocasión le faltó el respeto no solo al presidente brasileño, sino a todo el pueblo brasileño. El gobernador estuvo en contacto con el canciller Mauro Vieira por este asunto. Yo me puse en contacto con el embajador Vitelli de Brasil en la Argentina, que bueno, nos enteramos ayer que fue llamado a consultas por parte del canciller Mauro Vieira como forma de condena, ¿no? De condena y de reclamo a la falta de respeto que llevó adelante el presidente Milei respecto de un país hermano, como ha sido todo este tiempo. Y por último, y para terminar, había también un PowerPoint, una breve referencia que después va a retomar Nico. La semana pasada hubo un proyecto, se presentó en la legislatura un proyecto de un diputado de La Libertad Avanza para establecer el arancelamiento, lo leo, ¿no?, el arancelamiento de las prestaciones sanitarias brindadas por los establecimientos públicos provinciales y de retribuciones por los estudios de grado cursados en universidades provinciales de gestión estatal aplicables a las personas extranjeras que no acrediten residencia permanente en el país. Esto fue a colación, además un poco penoso también, como apareció este proyecto, que es una intención permanente que tiene la derecha hace muchísimos años en la Argentina de arancelar no solo la salud, sino también la educación pública, en particular las universidades privadas. Esto apareció a colación de las supuestas discusiones que hubo respecto del Mundial, la campaña anti-argentina, los distintos ataques que recibieron nuestros jugadores, bueno, la Argentina en general, por un evento deportivo como es el Mundial. Aprovechando eso, se presenta este proyecto, repito, de arancelamiento de las prestaciones de salud y de la universidad pública bonaerense para los extranjeros
no residentes, con el argumento, bueno, como represalia parecería ser, pero también como el argumento de que esto generaría ingresos para los bonaerenses. Lo dice así el proyecto, parte de una idea sencilla el proyecto. Los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados y deben ser administrados con responsabilidad, priorizando las necesidades de los bonaerenses. Yo le digo a esos diputados de La Libertad Avanza que el gobierno nacional le robó a la provincia de Buenos Aires 26,7 billones de pesos. Ahí está la prioridad. Eso es el grueso de los recursos que le faltan a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto anual de 44 billones de pesos. El gobierno nacional le robó a la provincia de Buenos Aires 26,7 billones de pesos, más de la mitad de un presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto va a recaudar con esto, Nico? Fíjense algunos datos, ¿no? De cuánto sería el impacto de esto. Estimemos más o menos el impacto. En la Argentina, el anterior creo que es. En la Argentina, la matrícula total de estudiantes, no me cambien, por favor. Gracias. En la Argentina, la matrícula total de estudiantes universitarios es de 1.932.311 estudiantes. Los extranjeros con y sin residencia, porque de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Políticas Universitarias no está abierto cuáles son los que tienen residencia y cuáles son los que no tienen residencia. En general, los que no tienen residencia son la menor cantidad, además, pero los estudiantes extranjeros totales en la Argentina de las universidades públicas son 82.797, es el 4,28%. De las universidades nacionales con sede, con localización en la provincia de Buenos Aires, la matrícula total es 673.258, los extranjeros con y sin residencia permanente, 26.177, es decir, el 3,89%. Y a los que se quieren arancelar, que serían los de las universidades provinciales, nosotros tenemos 2 universidades provinciales en la provincia, tenemos la Universidad de Ezeiza y tenemos la Universidad Provincial del Sudoeste, tienen en conjunto 61.666 alumnos, de los cuales son extranjeros con y sin residencia 1.172, es decir, el 1,90%. Se quiere cobrar un arancel a los de ese 1,90% a los que no tienen residencia permanente, que lo averiguaremos prontamente, pero que son una parte muy minúscula de la cantidad de estudiantes universitarios del total que tiene la provincia de Buenos Aires. Me parece, si es por cuidar los recursos de los bonaerenses, me parece que es mucho más eficiente, es mucho más eficaz que el gobierno nacional nos devuelvan los 26,7 billones de pesos que nos robó, que cobrarle un arancel a unas 500, 600 personas con toda la furia, ¿no? Con toda la furia, cuando además, y esto más allá de los recursos, de los ingresos, etcétera, nosotros somos convencidos, y eso forma parte de nuestra doctrina, de que los estudios universitarios, bueno, el acceso a la salud es un derecho que tienen todos los argentinos y todas aquellas personas que viven en la Argentina. Así que yo con esto termino mi presentación, le paso al ministro Kreplak, que va a hablar justamente también de este tema, pero en lo vinculado a el acceso a la salud por parte de los extranjeros no residentes en la provincia. Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Muchas gracias, Carly, por la invitación y por el pie para comentar lo que yo quería venir a contar. En nuestro país, como decía Carly, la salud y la educación son un derecho. Que sean un derecho quiere decir que, en primera instancia, el Estado tiene que garantizar que ese derecho se pueda cumplir, que ese es el objetivo de lo que tiene que suceder. Y para que eso suceda tiene diversas estrategias. Lo digo en el marco en el cual estamos recibiendo la visita de la responsable del Fondo Monetario Internacional, en este contexto, que el Fondo Monetario Internacional y este gobierno son principales impulsores del ajuste. Entonces, lo que sucede que impide garantizar el derecho a la salud de la mejor manera posible es un ajuste deliberado que el FMI y el Gobierno Nacional están haciendo sobre la salud de toda la Argentina. Y para esconder las consecuencias del ajuste de este gobierno, de las decisiones deliberadas de este gobierno, intentan echarle la culpa a un chivo expiatorio que nada tiene que ver con el financiamiento del sistema de salud, que son los extranjeros, que además de ser mentira, parece una actitud cobarde contra una minoría. Dicho eso, me parece que vale la pena poner en dimensión, como decía recién Carly, cuando hablaba de quiénes son los
o cuántos son y qué características tienen las personas que viven en nuestro país o que transitando nuestro país utilizan los servicios educativos o sanitarios. Hay entonces este proyecto que aparece cada tanto, apareció en el 24, apareció durante el macrismo, es una cosa que es recurrente cada vez que sucede alguna situación que despierta los más bajos y crueles instintos de personas que en su vida tuvieron la responsabilidad de salvar una vida, de cuidar a una persona enferma, no tienen ni la menor idea de lo que significa tener en tus manos a un niñito que puede estar por morirse, y si la primera pregunta va a ser dónde nació o cuál es su DNI, o si tu primera pregunta va a ser qué le pasa, qué le sucedió, cuál es su historia y cómo le salvamos la vida. Lo digo porque los que trabajamos en salud sabemos perfectamente que la prioridad nuestra es la vida de la gente. Cuando hablan de los extranjeros, por supuesto es muy importante. Carly hablaba de residentes, no residentes. Nosotros no solamente tenemos un marco legal, constitucional primero y luego un marco legal que habla del derecho a migrar como un derecho humano universal. Ese derecho humano universal no es solo argentino. Así como tenemos muchos argentinos viviendo en España, viviendo en Estados Unidos, viviendo en otros países del mundo, hay muchos otros ciudadanos del mundo que viven en nuestro país y gozan de pleno derecho porque así está constituido el derecho internacional. Y Argentina recibe a las personas de otros países del mundo, no de cualquier manera, no una persona que venga con antecedentes penales, que venga a delinquir. Esas personas no son recibidas en nuestro país, según el marco legal, son personas que migran porque buscan, por diversas razones, otro destino en su vida. Y muchos de nosotros tenemos en nuestros mestizajes de sangre también algunas personas que han venido en esa búsqueda y que son nuestras familias. Así que eso sucede en todo el mundo. En nuestro país, los residentes extranjeros son el 4%, en la provincia son el 6%. La mitad de ellos tienen obra social o prepaga. De los que no tienen obra social o prepaga solamente es la mitad, es decir, el 3% de los ciudadanos. Pero ellos son residentes. Son residentes, quizás hace 30, 40 años viven en nuestro país con el DNI 92 millones, eso lo vemos todos. Pero bueno, como en la provincia de Buenos Aires nosotros hicimos todo un sistema de digitalización muy grande y tenemos controlado quién se atiende en el sistema de salud, quién utiliza las guardias, quién va a consultas, quién se interna, sabemos la información y es muy importante hablar con información. Nosotros sabemos que en nuestro país las personas no residentes, o sea que no tienen el documento, que no hicieron ya el trámite del documento, no residentes que usan el sistema de salud para consultas ambulatorias son el 0,16% de las consultas. Para las consultas de guardia son el 0,18%. Ahí vemos cómo evoluciona año a año, no cambia. En las internaciones en total es el 0,54%. Sobre los egresos totales va fluctuando en estos números entre 0,52 y 0,53 a lo largo de los años, así que esto no cambia y lo podemos ver. También trimestre por trimestre no hay modificaciones. Sobre acceso a la vacunación, porque también puede ser que el niño esté en este país o tramitando, o una persona esté tramitando su documentación, o esté, bueno, el 0,2% de las vacunas, intrascendente, no cambia nada, es menos de lo que se pierde por problema de cadena de frío. Así que no tiene 0,1 para el año 26. Es totalmente intrascendente. Y quiero decir que sobre esto hay muchas provincias que han hecho de su política de exclusión y de ajuste en el sistema de salud una bandera sobre el rechazo a los extranjeros. En lugar de poner dinero para sostener las guardias, las internaciones, los recursos en distintas provincias de nuestro país, han salido a decir el problema son los extranjeros. Y cuando nosotros que entendemos y conocemos el tema nos pusimos a investigar cuántos recursos han adquirido en la ciudad de Buenos Aires, Salta, Jujuy, Santa Cruz, del cobro de extranjeros, a un extranjero que viene a atenderse, y entonces a partir de ahora nosotros le cobramos y luego hacen publicidades diciendo que con eso que recuperan, arreglan salas de internación o compran equipamiento. La realidad es que han cobrado 0. Que nunca le han cobrado a ningún extranjero para atenderse y que todo es mentira y campaña de marketing. Lo que sí efectivamente sucede, ayuda a financiar el sistema de salud, es que nosotros en nuestro país tenemos gente con obra social que usa el sistema de salud, que tiene PAMI o que tiene obra social sindical. Ese sistema de obra social que está desfinanciado, ese PAMI que está desfinanciado, que sí es entre el 12 y el 15% de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, que entre las personas con obra social, entre PAMI y obras sociales sindicales, ocupan el 53% de la cama de los hospitales públicos provinciales, ese sistema es el que está desfinanciado. Los que tienen deuda con el hospital público para que el sistema de salud pública de nuestro país y nuestra provincia de Buenos Aires tenga mayor capacidad de respuesta,
es particularmente el sistema de seguridad social a cargo del Estado Nacional, que está bajo un ajuste. Entonces, lo que yo quiero decir es que lo que están haciendo es esconder el enorme ajuste y el enorme perjuicio a la salud pública que significa lo que está haciendo el Gobierno Nacional sobre el PAMI, sobre las obras sociales y sobre el Ministerio de Salud de la Nación, incumpliendo las leyes nacionales, ocultándolo, buscando un enemigo que no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre el financiamiento del sistema de salud y que además es violación a un derecho humano universal como es el derecho a la migración. Y en ese marco de leyes que este gobierno no cumple, porque este gobierno asume con una máxima que es la salud es responsabilidad de las provincias. Y que la salud es responsabilidad de las provincias es una mentira que no tiene andamiaje jurídico. En el marco jurídico constitucional nacional, la salud es una responsabilidad articulada, como pasa en todos los países federales, entre el Estado Nacional y los estados provinciales. Y según cada provincia, con los municipios, como sucede en la provincia de Buenos Aires, que nosotros tenemos una corresponsabilidad con los municipios, pero también con el Estado Nacional. Y eso lo dice la Constitución y lo dicen diversas leyes. Por ejemplo, la Ley Nacional de Inmunizaciones, que le marca al Estado Nacional la obligación que tiene de proveer vacunas, de proveerlas en tiempo y en forma adecuada, pero no es solamente eso. También tiene la responsabilidad de distribuirlas de la manera adecuada y que lleguen a todos como tienen que llegar, pero también mantener actualizado el calendario nacional de inmunizaciones, es decir, que si aparecen nuevas vacunas en el mundo se deban incorporar al calendario de inmunizaciones y desarrollar las campañas de difusión en medios y en vía pública, de información, de concientización y de capacitación que el Estado Nacional no está haciendo en ningún lado. Desde que llegó este gobierno tuvimos diversos momentos de faltantes de vacunas. Las voy a mencionar aunque sea tedioso y es imposible seguirlo, solo para que se den cuenta de lo abrumador. Han faltado BCG, doble, la DPT inactivada, la pentavalente, la hepatitis A, la hepatitis B, la de la VPH, la meningocóxica, la neumo 20, la de rotavirus, la IPV, que es para el polio, la de fiebre amarilla, la de varicela, la triple viral, la sextupe, la inmunoglobulinas para el tratamiento de varicela y de sarampión. No tenemos cubierta la demanda de vacuna necesaria para la varicela. Este año hay persistencia de los faltantes o entregas parciales e incompletas para la VPH, digo la de papiloma humano, la de polio, la IPV, la triple bacteriana celular, la meningocóxica, la sextuple, la triple viral, la neumo 20 y la de varicela. Eso es lo que sucedió este año. Y cada vez que uno va a vacunarse y tiene que darse 2 vacunas y se da una sola, o tiene que llevar a su hijo a vacunar 3 vacunas y le da una sola, eso nosotros llamamos oportunidades perdidas. Eso repercute en una menor cobertura de vacunación y hay un aumento de circulación de enfermedades virales, como pasa con el coqueluche, con la hepatitis A, con la hepatitis B, con enfermedades como la diarrea, como la neumonía. Para que tengan una idea, ahora estamos en el medio del invierno, o terminando el invierno, todavía con circulación de varias enfermedades virales. Yo no sé si saben todos, pero es importante decirlo, lo decimos habitualmente, todavía seguimos en temporada de vacunación para la influenza, para la gripe, y también para el sincicial respiratorio. La última vacuna que se incorporó en el gobierno de Alberto, que fue la última vez que se incorporó una vacuna en el calendario nacional de inmunizaciones, porque durante todo este gobierno no se incorporó ninguna vacuna, a pesar de que hay varias en discusión y que debieran ser sometidas. Pero la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es el organismo que debe asesorar al Estado para esto, ha sido desmantelado, ha sido cambiado. Las provincias ya no participamos más de ese espacio de discusión federal. O sea, el gobierno nacional que dice que la salud es provincial, las provincias no podemos participar de la discusión sobre qué vacunas deben incorporarse en el calendario de vacunación. Estamos en época de vacuna, insisto, para las mujeres gestantes entre semana 32 y 37 para darse la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Y no hay una campaña de información y de concientización para lograr tener mejores porcentajes de cobertura en esta población, así que aprovechamos el momento para difundirlo. También para la vacuna contra la gripe, la influenza, y los datos de vacunación son muy preocupantes. Apenas el 40% de las personas mayores de 65 años han recibido la vacuna en esta temporada de invierno. Y eso es porque el Estado Nacional no financia vacunadores, capacitación, depósitos, logística, campañas de concientización,
no hace ningún esfuerzo para garantizar que las vacunas lleguen a todas las personas. Pero además, cuando comenzó la campaña de vacunación, se quedó sin vacunas. Y eso hizo que las primeras semanas, cuando los adultos mayores fueron a vacunarse y no lo encontraron, muchos de ellos desistieron de volver. Es decir, la campaña de inmunizaciones es un rotundo fracaso por responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional, que atenta contra la capacidad de todas las provincias de poder llegar a la vacunación que tenemos como objetivo, porque luego también somos las provincias quienes hacemos responsables de ese aumento de la complejidad de las enfermedades que circulan en nuestra población. Así que lo que yo quiero señalar es que el derecho a la salud de nuestra población es un derecho que es concurrente entre todos y todas, que el Estado Nacional tiene enorme responsabilidad porque además tiene la mayor parte de los recursos que se producen en la provincia de Buenos Aires, se los queda el Estado Nacional y no los distribuye, que estamos ocultando el ajuste que, insisto, es responsabilidad de este gobierno y es impulsado por el FMI, y que llega a la salud de nuestro pueblo, y que para ocultarlo buscan echarle la culpa a ciudadanos que muchos de ellos tienen menos red social, menos contención porque son migrantes y precisan quizás de políticas especialmente diseñadas para que su incorporación en la sociedad sea mejor, sea más satisfactoria, sea más fructífera para todos, y en lugar de eso intentan darle razón a quienes acusan a este gobierno de tener actitudes discriminatorias, y lo hacen básicamente quienes tienen la responsabilidad del Estado Nacional. Y por último, para terminar, aprovechamos que estamos finalizando el invierno, que todavía circulan virus, que todavía todos podemos ver entre nuestros allegados y conocidos que hay personas que tienen algún cuadro respiratorio, algún cuadro viral. Nosotros tenemos una campaña que llamamos Invierno Cuidado, que pueden consultar en nuestra página web, pero ahí está toda la información sobre las vacunas, lo que yo conté recién, qué vacunas son de temporada de invierno, dónde están los vacunatorios, en qué horarios están, cómo uno hace para poder vacunarse, pero también todas las recomendaciones respecto de qué hacemos con los síntomas. Si podemos consultar, por ejemplo, la telemedicina que tenemos vigente y abierta para consulta pediátrica o de adultos todos los días de la semana para evitar ir a una guardia ante un síntoma. Bueno, todo eso está disponible en nuestra página web Invierno Cuidado, así que, bueno, les pedimos que consulten a nuestro sistema de salud, que consulten a su médico o médica cabecera ante cualquier duda, y que también defendamos entre todos que la salud es sin duda un derecho. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, por supuesto, gracias al ministro Bianco, ministro Kreplak. Voy a estar presentando el lanzamiento de 2 convocatorias para productores de la agricultura familiar y para productores emprendedores de alimentos, conocidos habitualmente como PUPAs, pequeñas unidades de producción de alimentos artesanales. Permítame en primer lugar ponerle también un marco general a la producción, porque recién también el ministro Bianco hablaba de esa K minúscula, ¿no es cierto?, con una pata hacia abajo mucho más grande de la otra pata que va hacia arriba. Y me permito también señalar lo que ocurre al interior del sector agropecuario, que nosotros entendemos que en el sector agropecuario hay una diversidad muy grande de productores grandes, de productores medianos, de productores pequeños, que están atravesando un contexto diferente. También, por supuesto, ocurre algo similar con la industria alimenticia, donde también una diversidad de pymes, de emprendimientos, están atravesando una situación efectivamente crítica. Fundamentalmente, los componentes tienen que ver con la caída del consumo, como acá ya se señaló, una caída del consumo que para aquellas producciones y para aquellos productores que destinan su producto fundamentalmente al mercado interno las está afectando muy gravemente, pero a esa caída de la demanda se le suma el aumento de los costos de producción, el aumento del combustible, el aumento de los insumos, el aumento de la electricidad. Son factores que sin ninguna duda afectan de manera muy fuerte la rentabilidad del sector, generando incremento de los costos de los insumos en una situación donde la demanda interna no solo está planchada, sino que está en una franca caída. A eso se le agrega
tasas de interés muy elevadas que dificultan de manera muy fuerte el acceso al crédito, el acceso al financiamiento, que es un apalancamiento fundamental para el entramado productivo. En ese contexto general, macroeconómico, que lo sintetizo de esta manera, cuando hablamos específicamente de la agricultura familiar, creo que hay que también señalar la enorme cantidad de proyectos y de programas que el Gobierno Nacional ha desmantelado. Simplemente para hacer una breve reseña de lo que ha ido ocurriendo en estos casi 3 años de gestión del gobierno de Milei, ha desmantelado la Secretaría de Agricultura Familiar y con eso el acompañamiento técnico a los productores. Ha dado de baja el programa Cambio Rural que hacía el INTA de acompañamiento técnico también a los productores, ha desmantelado el sistema de monotributo social, ha cerrado y por una cuestión de un reclamo ante la justicia se ha visto obligado a mantener la sede la experimental del INTA AMBA, pero claramente ha reorientado todo lo que tenía que ver con el acompañamiento del INTA a los productores de la agricultura familiar, cercenándolos, achicándolos, disminuyéndolos. Cualquier otro programa que tuviera que ver con facilitación del comercio para la agricultura familiar, para productores de pequeña y de mediana escala, ha sido desmantelado. También se ha retirado el crédito del sector público para estos sectores. Se han eliminado leyes como la Ley Ovina Nacional, que aún quedando vigente, está directamente inoperativa. Y eso es una breve síntesis del conjunto de los programas concretos de acompañamiento a la agricultura familiar que este Gobierno Nacional ha desmantelado en un contexto macroeconómico, como decía, que sin ninguna duda genera una situación crítica para la producción de pequeña y de mediana escala. Nosotros como provincia, hace ya 6 años, por definición de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, venimos generando distintos programas de acompañamiento a estos productores, entendiendo que necesitamos siempre una producción con más productores y que eso involucra, por supuesto, los productores de grandes escalas, pero también los productores de mediana y de pequeña escala, y que por eso las políticas tienen que ser diferenciadas. En el marco de esa comprensión, de esa mirada acerca de fortalecer los circuitos locales de producción, de fortalecer los entramados productivos en cada uno de los lugares. Estamos lanzando la 5ª convocatoria anual, es decir, que le estamos dando continuidad a este programa de agricultura familiar en marcha, que lo que hace es brindar un financiamiento específico para proyectos que involucren distintos procesos de inversión en capital para mejora tecnológica, para incorporación de nuevas tecnologías, para incorporación de maquinaria, en un sector que, como decía antes, en muchísimos casos tiene directamente vedado la posibilidad del acceso al financiamiento. Nosotros, a partir de esta convocatoria que ya está lanzada, que está vigente, estamos financiando tanto proyectos colectivos para cooperativas, para asociaciones de productores, asociaciones de hecho, como proyectos individuales. La verdad que tenemos en estas convocatorias ya algo más de 800 proyectos financiados que involucran a más de 3.000 productores. Como decía recién, algunos de estos proyectos son proyectos colectivos que les ha permitido financiar, por ejemplo, plantas de balanceado, plantas de agregado de valor, distintas maquinarias de uso compartido, y en definitiva eso ha ido beneficiando a unos 3.000 productores de la provincia de Buenos Aires, con una distribución territorial que ha alcanzado a 106 municipios, prácticamente podemos decir la totalidad de los municipios que tienen producción con agricultura familiar. Algo muy importante para destacar, para señalar, es que cuando hablamos de agricultura familiar estamos hablando, por supuesto, de una escala familiar de producción que involucra cualquier tipo de producción. Es decir, que estos proyectos, estos programas no están ceñidos a algún tipo de producción en particular.
Lo digo porque muchas veces también en el imaginario más general se asocia la producción de agricultura familiar únicamente con la horticultura, pero nosotros tenemos productores familiares, como decía recién, distribuidos en prácticamente toda la provincia y abocados a prácticamente todo tipo de producción agropecuaria. Desde ya esta convocatoria sabemos que va a tener muchísimo interés, que va a despertar muchísimo interés en los productores, precisamente también por el retiro que antes he señalado del Gobierno Nacional en este tipo de programas que, como decía de manera muy sucinta, los ha eliminado, los ha cerrado. También tenemos una convocatoria que está destinada al fortalecimiento de pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales o pupas. Muchas veces a este tipo de emprendimientos se les da el nombre a quienes los lideran de emprendedores, de emprendedoras. Y la verdad que en muchos lugares, en muchos distritos, seguramente ustedes han visto cómo a algunos emprendedores que quieren llevar adelante la venta de alimentos se los persigue, se les quita la mercadería, muchas veces incluso se alega que no tienen la habilitación. Yo me permito señalar que cuando se lleva adelante eso, por supuesto que se le está quitando el derecho al trabajo, pero, y en primer lugar y como lo más importante, pero además también me permito señalar que muchas veces se esconde lo que realmente está atrás, y es que no suele haber una normativa que le permita a los emprendedores llevar adelante la producción de alimentos. En este sentido, me permito decir que también por una iniciativa de este ministerio, pero ideada por nuestro gobernador, por Axel Kicillof, la provincia de Buenos Aires es la única provincia que tiene vigente esta reglamentación que le permite a los emprendedores utilizar su propia casa para llevar alimentos garantizando la inocuidad y la sanidad que por supuesto requiere. No están, salvo algunos municipios en algunos otros lugares del país por fuera de la provincia de Buenos Aires, pero no hay ninguna provincia incorporada. Por supuesto que nosotros siempre alentamos que estos ejemplos se copien, porque la verdad que esto les permite a cientos, a miles de productores y de emprendedores llevar adelante ese primer escalón. Yo siempre digo que esta normativa lo que hace es considerar que se trata de escalas de producción relativamente reducidas y que por lo tanto los requisitos sanitarios tienen que ser afines a esa cantidad de producción que se lleva adelante. Esto no significa disminuir los parámetros en términos de rigurosidad para el cumplimiento y la garantía de la inocuidad, sino considerar las escalas de producción y lo que por lo tanto tiene que tenerse en cuenta. Para sintetizarlo, muchas veces se dice que aquel que quiere emprender se le pide que tenga 2 baños, un baño de varón y un baño de mujer. Y por supuesto que cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, exigirle en la normativa para la habilitación ese tipo de requisitos es dejarlo directamente afuera. Bueno, nosotros en la provincia tenemos esta habilitación, este programa, pero que además es un programa que brinda acompañamiento técnico, que brinda capacitación, es decir, que no solo los incorpora y los regulariza como productores, sino que les da un acompañamiento y una capacitación para que vayan mejorando esa producción, y esto ha ido también permitiendo que a lo largo de estos años de vigencia de este programa los productores fueran mejorando su producción sin ninguna duda y que no tuviéramos ningún tipo de incidente en materia sanitaria con respecto a esta escala de producción. Hoy estamos lanzando parte de lo que también es este programa de acompañamiento a las pupas. En este caso es el 6º año, es decir, que es la 6ª convocatoria anual que estamos llevando adelante, con financiamiento en estos casos para los casos que son de producciones domiciliarias de hasta 2 millones de pesos. Tienen que tener o bien la habilitación pupa ya vigente o bien los antecedentes presentados ante este ministerio y que se estén tramitando para poder tener este financiamiento. Cuando son el caso de las pupas comunitarias, que esto también tiene un desarrollo muy importante, el monto asciende hasta 4 millones de pesos. Estamos hablando también
de algo, en particular de 781 proyectos financiados en las distintas convocatorias que preceden a esta convocatoria y que han permitido que este entramado de pequeñas unidades de emprendedores, de productores de alimentos, se vaya fortaleciendo. Muchas veces la escala, la dimensión, la magnitud productiva y la potencia productiva de la provincia de Buenos Aires, que sin ninguna duda es muy relevante, creo que vale la pena señalar que en esa enorme escala, el 10% de los establecimientos elaboradores en la actualidad, incluso superando ese porcentaje, hoy son precisamente establecimientos enmarcados en la habilitación de pupas. Nuevamente, esto para nosotros es una continuidad de una línea de trabajo que, por otro lado, vale la pena señalar, nos pide permanentemente nuestro gobernador, Axel Kicillof. Sabemos todos, y recién se comentaba, el ahogo presupuestario que está ejerciendo el gobierno nacional, pero nosotros desde la provincia seguimos generando herramientas en la medida de lo posible de acompañar a la producción, de acompañar la generación de puestos de trabajo, incluso en este contexto tan hostil para la producción y en este contexto que, como se señaló, es de manera generalizada tan difícil. Por otro lado, por supuesto que estas herramientas que estamos lanzando se suman a una batería muy amplia de otras herramientas. No era la idea aquí repasarlas, pero son herramientas que tienen su permanencia continua a lo largo del tiempo, es decir, que no requieren de convocatorias específicas. Algunas, por ejemplo, tienen que ver con las líneas de financiamiento en articulación con Provincia Microcrédito. Es una línea que tiene bonificación de la tasa de interés por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y que también genera un apalancamiento de la producción y que, por supuesto, en estos casos tiene también múltiples propósitos la posibilidad de la toma del crédito. De más está decir, pero creo que vale también señalarlo, en cuanto a las líneas de financiamiento, como decía de manera previa, nosotros nos dedicamos también a generar líneas de financiamiento para las distintas escalas de producción, las pequeñas, las medianas, las grandes, teniendo, por supuesto, también otros financiamientos que tienen que ver, por ejemplo, con la línea de inversión para el desarrollo agrario, con topes ahí sí de hasta 300 millones de pesos, con bonificación del Ministerio de Desarrollo Agrario, apuntando, por supuesto, a otras escalas de la producción. Quiero también señalar como una herramienta que funciona muy bien, tanto para la agricultura familiar como para las pequeñas unidades de producción artesanal, el programa de mercados bonaerenses, que tiene incorporado unos 2.600 productores. Cuando decimos productores, estamos incluyendo ahí pymes, estamos incluyendo cooperativas, estamos incluyendo en algunos casos asociaciones y en otros casos, por supuesto, también productores independientes, pero el impacto del programa es muy superior, porque al incluir cooperativas, en algunos casos cooperativas con 40 productores, 50 productores o incluso más, queda claro que el impacto es muy superior. Solo para mencionar algún ejemplo, donde las cooperativas están, por ejemplo, en el mercado fijo de La Plata, contabilizamos un puesto de trabajo o un productor incorporado, pero sabemos que esa cooperativa incluye a prácticamente un centenar de productores del cordón hortícola del Gran La Plata. Simplemente para señalar o para recordar algunas de las otras herramientas que nosotros mantenemos vigentes y que, por supuesto, están también como las convocatorias disponibles en la web del Ministerio. La verdad que además quería mencionar, además de las convocatorias, quería mencionar un tema que en los últimos días, que en las últimas semanas ha cobrado también relevancia en el debate público y que sin ninguna duda tiene muchísima importancia, que es el proyecto de ley de extranjerización de tierras. En primer lugar, por supuesto,
que este proyecto de ley, que el gobierno llama de inviolabilidad de la propiedad privada, es parte de la agenda de debate nacional, porque al ser una iniciativa del gobierno nacional, sin ninguna duda empieza a ser parte del debate nacional, pero yo quiero en primer lugar decir que para nada es parte de la agenda de preocupaciones del sector productivo. Hoy el sector productivo no está viendo el tema de las tierras como, o la modificación de la ley de las tierras como una preocupación del sector en términos de que haya algún tipo de necesidad, tal como el gobierno está queriendo señalar. Por otro lado, creo que el gobierno nacional, a través de este proyecto, quiere argumentar que este proyecto favorece de alguna manera las inversiones. Creo que en ese sentido, una vez más, el gobierno apela a eludir lo que ocurre en la realidad. La realidad es que la inversión extranjera directa y la inversión productiva está por el piso. Y está por el piso producto de esta caída del consumo, producto de la caída de la demanda, producto de este esquema macroeconómico. Entonces, en primer lugar, creo que si vamos a debatir los fundamentos de la inversión, habría que tener en cuenta sin ninguna duda esto. Pero por otro lado, quiero señalar también que en realidad, estrictamente, cuando se está hablando de modificar las condiciones de compra de tierras por parte de extranjeros, no hay una vinculación con lo productivo ni con la inversión, ¿no es cierto? De hecho, conocemos muchísimos casos de compras de tierras por parte de extranjeros que no tienen un fin productivo. Por eso creo que hay una falacia del gobierno nacional, por un lado de eludir la realidad con lo que ocurre en materia de inversiones, por otro lado de buscar un argumento para sostener que esto podría permitir el incremento de las inversiones, pero que sin ninguna duda lo que sí está puesto en juego, lo que sí está en debate, tiene que ver con la soberanía nacional, y en particular, por supuesto, con la soberanía territorial. Hoy sabemos que la soberanía tiene sin ninguna duda muchísimas aristas y que hoy tenemos que hablar de la soberanía tecnológica, de la soberanía de datos, de la soberanía productiva, pero eso no quita para nada la importancia de la soberanía territorial, entendida como, de hecho, la primer faceta de la soberanía. Y esto lo quiero señalar, por supuesto que estamos ante un gobierno nacional que desprecia la soberanía, que considera que los aspectos de la soberanía no tienen el valor que realmente tienen. Ellos me parece que hasta podrían aseverar que la soberanía pasó de moda. Bueno, para nosotros queda claro que no, que la soberanía y el ejercicio concreto de la soberanía en definitiva tiene que ver con la capacidad de los pueblos sobre decidir sobre su propio futuro y que en ese sentido defender la soberanía es fundamental. Esta ley de extranjerización de tierras, sin ninguna duda, atenta contra la soberanía cuando lo que hace es impulsar que incluso se pueda vender más del 15% de la superficie. Hay que tener en cuenta que hoy la ley permite que un productor concreto, por ejemplo, que quiera vender la tierra a un extranjero, lo puede hacer, que lo que establece determinadas condiciones, que ahí fija un tope, que fija condiciones en cuanto a el hecho de las tierras que están en la frontera, y que sin ninguna duda eso tiene que ver con el resguardo precisamente de la soberanía territorial. Y claro que tiene que ver, y esto lo quiero señalar, porque resguardar la propiedad de argentinos en tierras que son estratégicas sin ninguna duda es un principio fundamental para evitar potenciales conflictos. Creo que en este sentido la defensa de la soberanía tiene que ver con respetar determinadas condiciones y que simplemente es eso. Lo que hoy está vigente es un marco general
que permite, por supuesto, la compra y la venta de tierras en casos particulares, pero que genera también un resguardo, entendiendo que es una prioridad, sin ninguna duda, a defender la soberanía. Por eso quiero expresar, si bien en muchos temas y en muchos aspectos exceden por lejos los temas vinculados a la producción agropecuaria, y por eso también arranqué con que, visto desde la producción, no aparece eso como un tema. Bueno, muchas veces en el argumento del Gobierno Nacional aparece eso señalado, y por eso me parecía también importante señalarlo. Después creo que el comentario que se hizo acá también nos permite muy brevemente, y algunas de las cuestiones señaladas por el presidente Milei ayer en la Sociedad Rural, si bien no es mi intención contestar cada uno de los temas, pero creo que hay sin duda una intención del Gobierno Nacional de fabricar un escenario económico sustancialmente diferente del que en realidad es. Y eso se ve en muchísimos aspectos. Uno lo podría sintetizar de que no podemos hablar de una economía que anda bien cuando estamos con un consumo de carne vacuna que es el más bajo de los últimos 100 años. Y eso creo que es un argumento categórico, que después en todo caso tiene que explicar el Gobierno Nacional por qué estamos en esos niveles récord en lo negativo de consumo de carne vacuna. Por supuesto que eso estuvo absolutamente ausente en el discurso de Milei en la sociedad rural argentina. Incluso sí hubo una expresión en términos de que las exportaciones de carne vacuna crecieron un 40% en valor. Y los digo acá porque eso puede llevar también a una mirada errada. Cuando uno compara cuáles fueron los volúmenes de exportación del 2025 con el 2023 de carne vacuna, fueron similares. Y me permito decir similares, hubo una variación del 0,1%. Cuando lo comparamos con el 2026 contra el 2023, a lo sumo ese crecimiento está en el orden del 2%, del 3%. Si aumenta en valor ese 40%, tiene que ver con un aumento de los precios internacionales. Entonces, quiero señalar esto porque lo que sí ocurrió es un incremento de los precios internacionales, poniendo el precio internacional de la carne vacuna en niveles récord de las estadísticas de los últimos 30 años. Y es eso sobre lo cual se está montando el Gobierno Nacional para dibujar un escenario que no es tal. Incluso a algunos de los aquí presentes podría llamarle la atención, pero la faena de carne vacuna cayó. Y esto tiene que ver con que en volúmenes las exportaciones se han mantenido y el consumo, por supuesto, se ha retraído, cayendo, por lo tanto, de manera muy significativa la producción total. Así que, bueno, quería señalar algunas de estas cuestiones y, por supuesto, quedar también a disposición para preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les pedimos por favor a las y los periodistas que se presenten indicando su nombre y el medio al que representan. Gracias. Muy buenos días a los tres. Verónica Bustos de Radio Provincia. Bueno, primero para el ministro Carlos Bianco, usted habló sobre las vacaciones de invierno que fueron con muy pocas reservas. Consultarle si en esta segunda semana quizá tenga la posibilidad de que algo cambie en la provincia de Buenos Aires. Para el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hizo hincapié sobre la vacunación a nivel nacional. ¿Cómo repercute en la provincia de Buenos Aires? Quería saber cómo está el tema acá, si todavía se está a tiempo de que las personas que no se fueron a vacunar que lo puedan hacer. Y al ministro Javier Rodríguez consultarle por el cordón frutihortícola de la ciudad de La Plata, si, bueno, ellos han realizado muchos verdurazos aquí en la capital de la provincia. Quería consultarle si tienen reuniones para poder tener un diálogo con ellos. Muchas gracias. Gracias, Verónica. No, brevemente, respecto a las vacaciones. Mira, no tenemos datos ni perspectivas sobre la última semana. Las reservas no han mejorado sustantivamente. Y me animo a decir que lo contrario, porque inclusive ya hay varias provincias
que terminaron sus vacaciones este fin de semana y muchas de esas personas a veces vienen de vacaciones a la provincia de Buenos Aires, así que no me imagino que haya una mejora, pero seguramente la semana que viene vamos a tener datos definitivos. Es una mala temporada de invierno, una mala temporada de invierno. Bueno, gracias por la pregunta sobre las inmunizaciones. Por supuesto, repercute en todo el país. La situación, especialmente en los grandes conurbanos, y esto, la explicación es muy lógica, vacunarse en un lugar más pequeño donde el centro de vacunación y la casa y las distancias son más asequibles, permite que cuando uno va a vacunarse y no esté la vacuna pueda volver más veces. En las grandes ciudades o en el conurbano, cuando ir a trabajar demora 2 horas de ir y volver, el día que uno lleva a su hijo a vacunarse, si no están las vacunas es muy difícil tomarse otro día del trabajo para volver a hacerlo, así que es una preocupación que nos repercute con aumento de las enfermedades transmisibles. Yo contaba coqueluche, hepatitis A, muchas enfermedades que han aumentado. Siempre estamos en condiciones de continuar con el carnet de vacunación, con la vacunación. Para que sepan todos, quizás una vacuna tiene una dosis 0 al mes a los 6 meses, eso es lo recomendable. Si no se cumple ese esquema, no se reinicia el esquema de vacunación, se continúa, es decir, no se perdió la vacuna que se dio. Si uno se la tiene que dar al mes, se la da a los 2 meses, a los 3 meses, no perdió eficacia. Tuvimos un tiempo con menor cobertura, pero lo digo para que nadie diga ya pasó el tiempo, no voy. No, sí, andá, porque sigue estando vigente, sigue siendo útil, igual de útil, no ha perdido utilidad esa vacuna, solamente que estamos un tiempo más desprotegidos, así que cuanto antes uno vaya mejor. Y después aparecen las vacunas que son de temporada de invierno, que arrancan en el final del verano y llegan hasta final del invierno, que particularmente son 2, la del virus sincicial respiratorio, que es la de la bronquiolitis. Es una vacuna que se da a las mujeres embarazadas entre la semana 32 y 37, y lo que permite es que el bebé cuando nace tenga anticuerpos producidos por la madre, que estén circulando tanto en la sangre fetal como en la leche materna, y eso ha producido y está produciendo, por suerte, un récord en menor cantidad, el récord de menor cantidad de internaciones por bronquiolitis en neonatos, porque esta vacuna es muy eficaz. Y bueno, estamos muy contentos, la incorporó el último gobierno peronista y estamos viendo el resultado en estos años, por suerte, en nuestro país. Y también estamos en tiempo de vacunarse contra la gripe. La recomendación de vacunación contra la gripe particularmente nos preocupa mayores de 65 años, ahí estamos en el 40% de la población. Queremos aumentarlo, así que todos los mayores de 65 años todavía pueden ir a vacunarse, sigue circulando el virus, no tiene casi ningún efecto adverso, así que por favor vacúnense. También tenemos malos niveles de vacunación en personas embarazadas, mujeres gestantes que también tienen indicación, y en los bebés entre 6 meses y 24 meses. Entre el nacimiento y los 6 meses no se vacuna a los bebés para la influenza, porque si la mujer fue embarazada, fue vacunada, o puede vacunarse también durante el puerperio, le transmite con la leche materna los anticuerpos. También para las personas con enfermedades crónicas de 2 años en adelante está indicada esta vacunación. En ese grupo poblacional, junto con los profesionales de la salud, estamos en buen número de vacunación. En nosotros estamos mal, así que le pedimos a todos aquellos que están incluidos en ese porcentaje que consulten la página web del Ministerio, está toda la información más definida e incluso ahí está dónde queda cada vacunatorio más cercano donde uno se encuentra, así puede llegar rápidamente a la vacuna. Bueno, sí, la verdad que con el cordón hortícola, con los productores y productoras del cordón hortícola venimos trabajando de manera muy cercana y muy activa para mitigar los efectos negativos de la política nacional. Creo que hay una comprensión de que las grandes dificultades provienen de la caída de la demanda, del aumento del combustible, del aumento de la electricidad, que eso le genera un efecto tenaza sobre la rentabilidad, y nosotros desde la provincia tratando de generar herramientas concretas para mitigar esos efectos negativos. Como decía yo, herramientas de comercialización, herramientas de financiamiento, herramientas de generar iniciativas de agregado de valor, algunas trabajándolas con la Universidad Nacional de La Plata para que cuando hay excedentes puedan también industrializarse y generar otras alternativas de comercialización. Creo que en ese sentido la verdad que hay un trabajo, como decía, muy cercano, muy estrecho, muy activo, de mucha ida y vuelta para tratar de mitigar estos efectos negativos de la política nacional.
Buenos días a los tres. Belén Robledo para Página 12, una para cada uno. Al ministro Kreplak, si después del receso en la legislatura piensa ir a hablar con diputados y senadores para explicar o debatir los proyectos que presentó hace algunas semanas acá. A Javier, respecto de las declaraciones del presidente Milei en Brasil, si cree que puede llegar a haber alguna afectación en cuanto a la cuestión comercial, dado la importancia que tiene el país vecino como socio comercial. Y a Bianco, consultarle la opinión del gobierno de la provincia respecto de la visita de Kristalina Georgieva y en el marco de esta construcción de una alternativa de la que siempre se habla desde el peronismo, cuál es la propuesta para encarar la deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Sí, después del receso invernal mi idea es poder acudir en principio a Senado, que fue por donde entraron los proyectos de ley, y aclarar todas las dudas, preguntas y también de paso trabajar sobre algunos otros proyectos que estén en la Cámara que valgan la pena la intervención del Ejecutivo. Pero sí, yo creo que tienen que ser proyectos que sean acompañados, así que bueno, esperemos poder tener suerte en esta oportunidad. Sí, mira, yo creo que este tipo de declaraciones sin duda resienten en el vínculo. Y lo que ocurre con respecto a las exportaciones de alimentos es que permanentemente hay que estar en vinculación con los estados contrapartes por cuestiones sanitarias. Entonces, muchas veces aparece algún problema sanitario, se cierra un mercado, una cuestión es si hay una vinculación estrecha que permite que a las horas estén reunidas las máximas autoridades o si esa relación no está. Entonces, más allá de tener ahora un punto en particular, nosotros lo vemos también con las exportaciones a China, donde determinadas cuestiones sin ninguna duda están demoradas, producto de esta mala vinculación del gobierno nacional con esos países que son contrapartes comerciales y por supuesto muy importantes, más allá desde ya de la fraternidad con los pueblos en términos más generales. Gracias, Belén, por la pregunta. Te la contesta la historia. Desde el año 56 que Argentina ingresa al FMI en el marco de la Revolución Fusiladora y hasta el día de hoy, el FMI nunca trajo nada bueno para la Argentina. Entonces no creo que la señora Georgieva traiga algo bueno para la Argentina. El FMI nunca lo trajo. Y esa fue la exposición histórica además que tuvo el peronismo respecto del vínculo con el FMI. Así que ese va a ser en el marco en el que un futuro gobierno peronista se va a sentar a discutir con el FMI. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, ministros. Josefina López Palma para Diagonales. Preguntarle tanto al ministro Bianco por la exposición que hizo sobre indicadores económicos como al ministro Javier Rodríguez sobre puntualmente las declaraciones de Javier Milei en la rural sobre una promesa que ya venía haciendo, si bien no hizo ningún anuncio concreto, volvió a decir que iba a quitar las retenciones, financiado con exportaciones mineras y de energía. Bueno, una opinión sobre eso puntual. Y después al ministro Bianco, la semana pasada el gobernador Axel Kicillof en Tapalqué se reunió con el PJ local, preguntarle si tiene pensado el gobernador hacer y repetir reuniones con los PJ locales en la provincia o incluso tal vez en otras provincias. Mira, sobre lo primero creo que es importante señalar que hay dos cuestiones diferentes, ¿no? Uno tiene que ver con las exportaciones y los ingresos de dólares y otro tiene que ver con los ingresos fiscales. Hoy lo que estamos viendo en relación al petróleo, minería, es la implementación de programas, de regímenes conocidos como el RIGI, ¿no? Regímenes de promoción que están quitando la posibilidad de la incorporación de recursos fiscales. Por lo tanto, eso que está señalando, la verdad que el primer componente lo pondría en duda. Lo que podría darse es un auge exportador con ingresos de dólares, pero con muy escaso o prácticamente nulo ingresos de recursos fiscales de estos sectores, producto de estos regímenes especiales de incentivo y de promoción. Creo que eso es lo primero que creo que hay que señalar. Después nosotros con respecto al sector específicamente siempre señalamos que para hablar de rentabilidad, que es lo que realmente hay que hablar, hay que entender que hay al menos 7 variables que tienen que ver con eso, ¿no es cierto? Los precios internacionales,
es el tipo de cambio, los costos del combustible, los costos de los insumos, el costo de los arrendamientos, la demanda interna y después la cuestión de los impuestos. Lo digo porque a veces plantear que la rentabilidad depende de una sola variable termina siendo un tremendo error. Y muchos de los problemas de rentabilidad que están señalando distintos sectores productivos precisamente tiene que ver con estas otras variables que no son tenidas en cuenta. Sí, agrego una cuestión a esa pregunta. Hoy la Argentina tiene una situación extraordinaria, por lo positivo, digo, a partir del desarrollo de algunos sectores, en particular el hidrocarburífero, a partir del desarrollo de Vaca Muerta, que es algo que hizo un gobierno peronista, el gobierno de Cristina en su momento, y que se mantuvo como política de Estado hasta ahora. Tiene una situación extraordinaria que es la primera vez en la historia argentina que hay una segunda fuente de renta para financiar otro tipo de actividades productivas, de desarrollo productiva. Históricamente fue la renta agropecuaria, hoy tenemos la renta minera y la renta hidrocarburífera. Después ahí está lo que hace un gobierno con esa situación en particular. Uno puede decidir, como hace el gobierno de Milei, en que sean las transnacionales que ni siquiera tengan que liquidar esas divisas que genera la exportación hidrocarburífera en el país, tal como lo suscribe el RIGI y el SuperRIGI, que a los 2 o 3 años ya permiten que ni siquiera se liquiden esas divisas en la Argentina, esas divisas tan necesarias para sostener la macroeconomía, pero también para ser fuente de financiamiento de otras actividades de desarrollo productivo, de generación de valor agregado, de generación de empleo. Y una cosa distinta es justamente tener políticas de desarrollo industrial que tomen al conjunto de esos recursos, de esas divisas, de esa renta, para desarrollar el empleo, el agregado de valor. Así que son dos modelos que están en disputa. Lamentablemente el modelo de Milei lo único que hace con esa fuente extraordinaria de renta es permitir que se la apropien las empresas transnacionales, las giren al exterior o ni siquiera tengan que hacer la liquidación de esas divisas en la Argentina. Respecto de la otra pregunta, sí, efectivamente el gobernador estuvo en el PJ de Tapalqué, charlando con los compañeros, como lo ha hecho en otras oportunidades. Es el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires y en tanto y en cuanto su agenda se lo permita, en los viajes, que en general son muy exigentes, tienen muchas actividades de inauguraciones, muchas actividades de gestión institucionales, va a mantenerlo y eventualmente también lo va a hacer con otras provincias. El gobernador, repito, en tanto además presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, está en contacto no solo con gobernadores por la cuestión institucional, sino también con la cuestión política, también con presidentes de otros partidos justicialistas de la provincia de Buenos Aires, así que en la medida en que su agenda de gobernador se lo permita, también va a estar recorriendo oportunamente otras provincias, repito, no solo en un rol institucional como gobernador, sino también en un rol político como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias y de esta manera damos por terminada la conferencia de prensa. A todas y todos muchas gracias y que tengan muy buenos días.